El sargento William Bill Carter había visto su cuota de batallas. A sus 60 años caminaba con una ligera cojera, un recordatorio de una guerra que había pasado hace mucho tiempo, pero su postura era erguida y su mirada firme. Sus años de servicio le habían ganado el respeto de la comunidad. Pero más que eso, se había ganado los placeres simples de una vida tranquila, una que ahora disfrutaba dando paseos diarios por el parque del vecindario. En esta mañana soleada, con una suave brisa que rozaba los árboles, el parque se sentía como un lugar de paz, un trocito de la libertad que tanto había luchado por defender. Vestido con una chaqueta desgastada y cómoda y con un comportamiento tranquilo y digno, Bill tomó su camino habitual a lo largo del estanque del parque. Los patos chapoteaban perezosamente y algunos niños se reían cerca, sus voces llenaban el aire. Bill respiró el aroma fresco de la hierba y el agua, sintiéndose a gusto. Estos paseos le recordaban lo que más apreciaba, la belleza de los momentos ordinarios y sencillos. Era un regalo poco común, esa paz, y le recordaba por qué había servido. Pero cuando Bill rodeó el sendero cerca de los bancos del parque, notó a un hombre de pie unos metros más adelante, apoyado contra un árbol con un bulldog a su lado. El hombre, de mediana edad y corpulento, vestía una camiseta sin mangas y jeans y sujetaba la correa del perro sin apretar, dejando que el animal deambulara un poco mientras olfateaba la hierba. Los ojos del hombre siguieron a Bill, una sutil sonrisa formándose en su rostro. Bill notó la mirada pero siguió caminando, ocupándose de sus propios asuntos, sin querer causar una escena. Frank, el hombre con el bulldog, tenía reputación en la ciudad de causar problemas. Había vivido en el vecindario toda su vida y parecía tomar un orgullo perverso al reclamar el parque, actuando como si ciertas personas no pertenecieran allí. Cuando Bill se acercó, Frank acercó a su perro, le susurró algo. Su sonrisa se ensanchó mientras sus ojos se fijaban en el veterano. «Hola, viejo», gritó Frank con un tono lleno de desdén. Bill aminoró el paso pero no se detuvo. Asintió educadamente antes de apartar la mirada con la esperanza de evitar una interacción desagradable. Frank no se conformó con un simple gesto educado. «No creía que gente como tú se metiera en lugares como este», se burló, soltando un poco más la correa mientras el perro emitía un gruñido bajo. Bill miró a Frank manteniendo la compostura. «Solo estoy aquí para dar un paseo, hijo, no hay problema», respondió con voz tranquila pero firme. Ya se había topado con hombres como Frank antes, hombres que eran rápidos para faltarle el respeto pero lentos para comprender. Sabía que no debía involucrarse, así que dio otro paso, con la intención de continuar su caminata. Pero Frank no había terminado. Al ver que sus burlas no habían alterado al hombre mayor, murmuró en voz baja: «Sí, sigue caminando, pero no pienses que perteneces aquí». Dejó que su agarre en la correa se aflojara aún más. El perro ahora tiraba hacia adelante con entusiasmo. Frank se rió entre dientes, observando cada movimiento de Bill con un brillo ansioso e inquietante en sus ojos. No le importaba la historia del hombre, su servicio o cualquier otra cosa. Todo lo que vio fue una oportunidad de afirmar su retorcido sentido del poder. Bill notó la creciente agresión del perro e instintivamente disminuyó la velocidad, sin perderlo de vista mientras trataba de no parecer intimidado. Sabía que no debía correr, eso solo provocaría al animal. En cambio, Bill miró a Frank a los ojos, sin miedo a demostrar que no era el tipo de hombre que se podía sacudir fácilmente. Pero la mueca de desprecio de Frank solo se amplió. Soltó la correa por completo. El perro se tambaleó hacia adelante con un ladrido, mostrando los dientes. Bill dio un paso atrás rápidamente, con el corazón acelerado cuando el bulldog se abalanzó. Sus mandíbulas se clavaron en su pierna del pantalón. Se tambaleó, tratando de sacudirse al perro, pero lo mordió con más fuerza. Sus dientes afilados desgarraron su pierna. Una sacudida de dolor atravesó a Bill, pero contuvo un grito, luchando por mantener el control. Trató de empujar al perro, su mano agarrando el collar del animal para evitar que mordiera más alto. «Llama a tu perro», le ordenó a Frank, su voz firme pero tensa por el dolor. Frank se limitó a reír, cruzándose de brazos mientras observaba la escena con una satisfacción retorcida. «Oh, creo que le gustas», se burló. «Tal vez deberías haberte quedado en tu propia parte de la ciudad, ¿eh?» Bill apretó los dientes. El dolor agudo se intensificó a medida que el perro cavaba más profundo.
La risa picó casi tanto como la mordedura, y por un momento sintió que la ira crecía dentro de él. Pero rápidamente la reprimió, no dispuesto a darle a Frank la reacción que quería. Luchando por liberarse, Bill miró a su alrededor, esperando que alguien pudiera verlo y ayudarlo. Algunos transeúntes habían notado la pelea, horrorizados, pero dudaban en acercarse. La risa burlona de Frank y la vista del perro gruñendo fueron suficientes para mantenerlos a distancia. Finalmente, con un último esfuerzo, Bill logró empujar al perro hacia atrás lo suficiente para liberar su pierna. Sus pantalones estaban rotos y su pierna sangraba, pero se estabilizó, apoyándose en un árbol cercano para recuperar el aliento. Su rostro estaba pálido, tanto por el dolor como por el insulto de ser atacado en un lugar en el que alguna vez se había sentido seguro. Frank lo miró con una sonrisa satisfecha. «Supongo que no eres tan duro como pensabas, ¿eh?», se burló. Bill instintivamente llevó la mano a su pierna, tratando de detener el sangrado mientras miraba a Frank, su mirada llena de una fuerza tácita. «No sabes nada sobre mí, hijo», dijo en voz baja, su voz mezclada con dolor y desafío. Había luchado por cosas peores que esto, se recordó a sí mismo. No permitiría que el odio de Frank le quitara su dignidad. Pero justo cuando Bill se estaba calmando, notó que un pequeño grupo de personas se reunía cerca, susurrando entre ellos mientras se daban cuenta de lo que había sucedido. Alguien sacó su teléfono, capturando la escena, y otra persona llamó apresuradamente para pedir ayuda. Bill se apoyó pesadamente contra el árbol, tratando de controlar su respiración mientras el dolor de la mordedura palpitaba en su pierna. Su mente corría, tratando de procesar el ataque, pero mantuvo su rostro firme. No estaba dispuesto a dejar que Frank viera cuánto dolor estaba sintiendo. Mientras tanto, la pequeña multitud de espectadores creció, algunos de ellos murmurando en estado de shock al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. El sonido de pasos apresurados se acercó cuando algunas personas finalmente reunieron el coraje para intervenir. Una mujer, una espectadora de mediana edad con una mirada firme y sensata, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban de indignación. «¿Qué te pasa?», Serrenia exigió. Su voz sonaba de ira mientras miraba a Frank. «Dejaste que tu perro lo atacara. ¿Estás loco?». Frank se encogió de hombros, con una sonrisa en su rostro mientras la miraba, claramente imperturbable. «Tal vez no debería haber estado aquí entonces. Solo le estoy dando una pequeña advertencia». Otro transeúnte, un hombre más joven con una chaqueta de estilo militar, dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. Miró de Bill a Frank, y luego al bulldog, que ahora estaba sentado obedientemente al lado de Frank, ajeno a la tensión que había causado. «Eso no es una advertencia», dijo el hombre con tono brusco. «Eso es agresión». Algunas personas se quedaron sin aliento ante la palabra. El peso de la acusación se apoderó del pequeño grupo de espectadores. El hombre más joven se volvió hacia Bill, con preocupación en su rostro. «Señor, ¿está bien?». Bill asintió, aunque luchó por mantener la compostura. El dolor todavía irradiaba a través de su pierna. «Estaré bien, hijo», dijo en voz baja, pero su voz estaba tensa. El hombre más joven se acercó, frunciendo el ceño al notar la sangre empapando la tela rasgada de los pantalones de Bill. Su mirada volvió a Frank, ahora llena de desprecio. «Voy a llamar a la policía», dijo, sacando su teléfono. «Este hombre merece rendir cuentas». Ante esto, la sonrisa confiada de Frank vaciló. «No tienes por qué hacer eso», dijo rápidamente. Su tono se tornó nervioso mientras miraba a la creciente multitud. «Es solo un malentendido». «¿Un malentendido?», se burló la mujer, levantando la voz. «Tu perro lo mordió y tú no hiciste nada. Eso no es un malentendido, es crueldad». Frank abrió la boca para discutir, pero justo en ese momento, una mujer de la multitud habló. Su voz tenía una nota de reconocimiento. «Espera, ¿es ese el sargento Bill Carter?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Dio un paso adelante, miró de cerca a Bill y su rostro se suavizó. «Lo es. Lo reconocería en cualquier lugar. El sargento Carter nos ayudó durante la tormenta del año pasado. Es un héroe». Ante sus palabras, algunas personas murmuraron sorprendidas y admiradas, reconociendo el nombre. Bill había sido voluntario en la comunidad incontables veces. Sus años de servicio y su silenciosa fortaleza lo convertían en una figura familiar para muchos.
El reconocimiento se extendió y la gente comenzó a susurrar en tonos de sorpresa sobre el ataque a un hombre que no solo era un veterano, sino alguien que había ayudado constantemente a otros en la comunidad. El rostro de Frank se puso de un alarmante tono rojo cuando se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. No había esperado que este extraño fuera alguien en torno al cual la comunidad se uniría, alguien con un legado de respeto y servicio. Miró a su alrededor. Su confianza se disolvió al enfrentar las miradas de desaprobación de la multitud. En ese momento, el joven con la chaqueta militar se dirigió directamente a Frank, su voz llena de ira contenida. «Este hombre es un veterano que sirvió a este país», dijo su mirada feroz. «Y no merecía nada de esto. Lo atacaste por tu propio odio, y todos aquí lo vieron». Frank tartamudeó, visiblemente desconcertado. No sabía quién era. Soltó, como si esa excusa pudiera borrar sus acciones. «No quise...» interrumpió la mujer con la voz cargada de ira. «Todos vimos que soltaste a ese perro. Lo dijiste en serio, ¿de acuerdo?» Mientras tanto, otro transeúnte gritó: «¡La policía está en camino!». La multitud se abrió a medida que más personas se acercaban para ayudar a Bill, ofreciéndole agua y suministros médicos de bolsas y cochecitos cercanos. Alguien trajo un botiquín de primeros auxilios y una madre joven le ofreció un paño para presionar contra su pierna sangrante. Mientras atendían a Bill, Frank comenzó a retroceder, avanzando lentamente hacia la salida del parque. Pero antes de que pudiera llegar lejos, dos jóvenes de la multitud se interpusieron frente a él, bloqueando su camino, sus rostros fijados con determinación. «No irás a ninguna parte», dijo uno de ellos cruzando los brazos. «Vas a esperar aquí hasta que llegue la policía». Al darse cuenta de que estaba atrapado, Frank bajó la cabeza, murmurando en voz baja, su desafío lentamente dando paso al pánico. La visión de Bill, herido pero con la cabeza en alto, había cambiado la energía de la multitud. Bill ya no era solo un anciano atacado sin razón, sino un símbolo de resiliencia, un veterano que había soportado mucho y no merecía esta injusticia. Finalmente, mientras la multitud formaba un círculo protector a su alrededor, Bill levantó la cabeza, con voz tranquila pero llena de fuerza silenciosa. «Gracias a todos por intervenir», dijo a la gente que lo rodeaba. «He visto mucho en mi vida, pero significa más de lo que imaginan ver a la gente unirse por lo que es correcto». La tensión en el parque aumentó a medida que se acercaba el sonido de las sirenas de la policía. Los murmullos de ira y disgusto de la multitud se dirigían directamente a Frank. Bill, todavía sentado y sosteniendo el vendaje improvisado contra su pierna herida, miró a los rostros que lo rodeaban. El apoyo de la comunidad lo conmovió profundamente, aunque su pierna palpitaba de dolor, recordándole cuán rápidamente la paz había sido destrozada por la crueldad. Frank, visiblemente nervioso, intentó adoptar una actitud desafiante, pero su bravuconería se había desvanecido. Cuando vio que se acercaban los agentes de policía, su confianza se resquebrajó por completo. Los dos agentes salieron del vehículo y evaluaron la escena y la multitud que rodeaba a Bill y Frank. Uno de los agentes, el oficial Hayes, miró a Bill con inmediata preocupación al notar que la sangre se filtraba a través de la tela que Bill sostenía en su pierna. «Señor, ¿está bien?», preguntó el oficial Hayes, arrodillándose para examinar la herida. Habló con el respeto que se le debe a cualquier caballero mayor, pero más aún para un hombre cuya tranquila dignidad y fortaleza eran evidentes, incluso frente al dolor. Bill asintió, con voz firme pero cansada. «Estaré bien, hijo. Solo un mordisco, pero podría haberse evitado si no fuera por él», dijo, haciendo un gesto hacia Frank. Miró a Frank con una mirada serena que transmitía mucho más que palabras, una fortaleza tácita que provenía de años de enfrentarse a la injusticia. El oficial se volvió hacia Frank, con expresión endurecida. «¿Le importaría explicar lo que pasó aquí?». Los ojos de Frank se movieron rápidamente en busca de una salida. «Fue solo un malentendido», tartamudeó, buscando las palabras. «Estaba caminando y mi perro se emocionó demasiado, eso es todo. No quise hacerle daño». Pero antes de que los oficiales pudieran responder, el joven con la chaqueta militar dio un paso adelante, con un tono decidido. «Eso es mentira, oficial. Este hombre dejó deliberadamente que su perro atacara al sargento Carter aquí.
Lo vi con mis propios ojos, y otros también. Estaba haciendo amenazas, burlándose de él. Todos vimos lo que pasó. Un coro de voces se alzó en acuerdo, y los transeúntes brindaron sus propios relatos. Varias personas levantaron sus teléfonos y se ofrecieron a mostrarles a los oficiales el video que habían tomado del incidente. La evidencia era clara, y el rostro de Frank palideció cuando el peso de sus acciones se volvió innegable. El oficial Hayes respiró profundamente, con una expresión inquebrantable. Miró de Frank a la multitud, con voz firme. «Gracias a todos. Necesitaremos ver esos videos y tomar declaraciones para documentar lo que sucedió aquí». Mientras los oficiales revisaban los videos y escuchaban los relatos de los testigos, la anterior presunción de Frank se convirtió en pánico. Observó, impotente, cómo los oficiales reconstruían la historia de sus acciones, cada detalle pintando una imagen más clara de su crueldad deliberada hacia Bill. Se movió incómodo, pero no había forma de escapar de la verdad. Finalmente, el oficial Hayes se volvió hacia Frank, su voz teñida de decepción. Está claro que soltó intencionalmente a su perro y permitió que esto sucediera. Eso es agresión, señor Whitman, y lo arrestaremos hoy. El rostro de Frank pasó de pálido a rojo, sus ojos abiertos de desesperación. Espere, todo esto es un error. No pensé... No sabía quién era, balbuceó, como si eso de alguna manera excusara su comportamiento. Bill, que había permanecido en silencio durante las explicaciones, finalmente habló, su voz calmada pero cortante. No debería importar quién soy. Nadie merece ser tratado así. Miró a Frank a los ojos, con una mirada firme. El uniforme que vestía era para proteger a las personas, a todas las personas, incluidas aquellas que tal vez nunca entiendan esa protección. Me he enfrentado a enemigos antes, pero nunca esperé ese tipo de odio en un lugar al que llamo hogar. La multitud escuchó, cautivada por el peso de sus palabras. Frank, visiblemente humillado, evitó la mirada de Bill, su bravuconería anterior reemplazada por una vergüenza silenciosa. El oficial Hayes le hizo un gesto a su compañero, quien se movió para esposar a Frank. Mientras lo llevaban al auto de policía, la multitud se abrió, dándole espacio pero sin ofrecer compasión. Frank miró a Bill una última vez, pero no había desafío en sus ojos, solo la inquietante comprensión del respeto que había perdido con sus acciones. Cuando el auto de policía se alejó, Bill volvió a centrarse en la multitud. La mujer que había hablado primero estaba arrodillada a su lado, con el rostro suave por la compasión. ¿Está bien, sargento Carter?, preguntó, dirigiéndose a él con el respeto que se había ganado con creces. Bill asintió, aunque le dolía la pierna. «Gracias por lo que hicieron todos aquí hoy», dijo, mirando a los rostros que lo apoyaban. «Significa mucho, a veces no es fácil enfrentarse a algo tan malo, pero lo hicieron, y eso marca toda la diferencia». El joven de la chaqueta militar asintió con firmeza a Bill, con la voz llena de respeto. «Gracias por su servicio, señor. La gente como usted no debería tener que lidiar con esto, especialmente después de todo lo que ha hecho». Bill esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento, con los ojos brillantes de aprecio. Extendió la mano al joven, quien la estrechó con firmeza, un reconocimiento silencioso entre ellos, un vínculo forjado no solo a través del servicio militar, sino a través de la comprensión compartida de lo que significaba defender lo que era correcto. Cuando los paramédicos llegaron para atender las heridas de Bill, la multitud comenzó a dispersarse. Muchos se detuvieron para agradecerle o saludarlo con respeto. Algunos todavía susurraban sobre la impactante crueldad que habían presenciado, pero el estado de ánimo había cambiado a uno de admiración y unidad. Al observar a la multitud, Bill sintió que una sensación de paz regresaba a él, sabiendo que, a pesar del prejuicio que había enfrentado, todavía había personas dispuestas a apoyarlo, personas que veían las diferencias más allá y luchaban por la dignidad y la justicia. Mientras los paramédicos terminaban de atender sus heridas, Bill se sentó en el banco del parque, sintiendo tanto el dolor físico en su pierna como la fuerza silenciosa de la comunidad que se había unido a su alrededor. El parque estaba más tranquilo ahora, y los que se quedaron lo observaron con respeto. Muchos asintieron o le ofrecieron suaves saludos con la mano antes de irse. Bill observó el entorno, sintiendo una renovada sensación de pertenencia y propósito, un recordatorio de que, a pesar del doloroso encuentro, no estaba solo. Una de las paramédicas,
Una mujer joven con ojos cálidos miró a Bill mientras empacaba su botiquín médico. «Está todo listo, sargento Carter», dijo con una sonrisa. «Trate de tomárselo con calma durante unos días, pero debería sanar bien». Bill asintió, ofreciendo una sonrisa agradecida. «Gracias. Y gracias a todos por venir tan rápido». La joven paramédica sacudió la cabeza. Su admiración era evidente. «Deberíamos estar agradeciéndole, señor. No es frecuente que conozcamos a personas que han dado tanto y aún muestran tanta gracia, incluso después de todo lo que sucedió hoy». Bill sintió una oleada de gratitud, pero se encogió de hombros modestamente. «Solo hago lo que siempre he hecho», dijo suavemente. «Enfrentar lo que está frente a mí y mantenerme firme». Mientras los paramédicos recogían sus cosas y se marchaban, el joven de la chaqueta militar que había defendido a Bill antes se quedó cerca. Se acercó y lo miró a los ojos, con un claro respeto por el hombre mayor. «Se comportó con mucha más gracia de la que la mayoría de la gente lo haría, señor», dijo. «Es un recordatorio de lo que realmente es la fuerza». Bill miró al joven pensativamente. «La fuerza no siempre se ve como fuerza», respondió. «A veces es simplemente aferrarse a lo que sabes que es correcto. Y saber que hay gente que todavía cree en eso, gente como usted, es lo que me hace seguir adelante». El joven asintió, claramente emocionado, y luego le ofreció a Bill su información de contacto. «Si alguna vez necesita algo, sargento Carter, puede contar conmigo». Bill aceptó la tarjeta con una sonrisa, conmovido por el gesto. Mientras el joven se alejaba, sintió que el peso del día comenzaba a levantarse, reemplazado por una sensación de propósito renovado. Sabía que por cada persona como Frank, había muchas otras que veían y valoraban a las personas por lo que realmente eran. Unos días después, Bill recibió una carta en su puerta. Era del departamento de policía local, un reconocimiento oficial de la injusticia que había sufrido, con la promesa de emprender acciones legales contra Frank. La carta agradecía a Bill por su servicio y coraje, y por su continuo ejemplo para la comunidad. Bill la leyó, silenciosamente conmovido por el gesto. Este reconocimiento, combinado con el apoyo que había sentido en el parque ese día, afirmó lo que siempre había sabido en el fondo. El verdadero respeto y la comprensión pueden llevar tiempo, pero siempre vale la pena defenderlos. Con un renovado sentido de orgullo, Bill dobló la carta, la colocó en la repisa de la chimenea junto a sus medallas militares y respiró profundamente. Había enfrentado innumerables batallas, y aunque ésta había tenido lugar cerca de casa, no se sentía menos importante. Mientras miraba a su alrededor, en su pequeño y familiar hogar, supo que su lucha por la dignidad no era solo por él mismo, sino por todos aquellos que alguna vez se habían sentido mal recibidos en su propia comunidad. Y mientras se preparaba para salir a dar su siguiente paseo por el parque, Bill sintió una determinación inquebrantable de que su presencia, su fuerza silenciosa y sus simples actos de resiliencia seguirían siendo sus armas más poderosas contra los prejuicios. Caminaría erguido, con orgullo, sabiendo que el parque, la comunidad y su país eran suyos tanto como de cualquier otra persona. Esta vez, caminaría sin miedo, porque sabía que tenía una comunidad que lo respaldaba y sabía que estaba justo donde pertenecía. Este vídeo es puramente ficticio y creado con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia.